En breves instantes, Nicolás Quintana, representante de La Libertad Avanza. Hoy vamos a tener un programa de más Estado, menos Estado. Tenemos un montón de cosas para hablar con Nicolás. Comienza Rock en la Resistencia, más resistentes que nunca. Le vamos a dar la bienvenida a Rock en la Resistencia al señor Nicolás Quintana. Muy buenas noches. Bienvenido, Nicolás. ¿Por dónde estás saliendo, Nicolás, que sé que estás levantando la transmisión? Estamos acá en Estudios La Libertad, saliendo también por VOTV. Tenemos un cartelito que invita a todos a seguir a Rock en la Resistencia. Así que, de hecho, invito a todos los seguidores habituales de VOTV a seguir a Rock en la Resistencia. Es un programa muy interesante. Estoy seguro que cuando se enganchen les va a gustar mucho. Bueno, muchísimas gracias. Y me gustaría dar el puntapié inicial. No sé si viste el video que acabamos de reproducir hace unos instantes por el tema de la ley 19.580. No sé si conoces el caso de Adrián Mastandrea, que tiene a su hijo preso va para 6 años ya. Lo conozco. Vi el video, no conocía esta última interacción con la vicepresidenta de la República. El desdén de esa mujer tiene sentido porque la plataforma que utiliza Carolina Cose para lograr sus objetivos es una plataforma netamente femibolche, ¿verdad? Ella no puede aparecer interactuando de forma civilizada con Mastandrea ni con nadie que represente las ideas de la sensatez, porque quienes se oponen a la ley de género son personas que lo hacen desde la sensatez humana, respaldando el derecho de toda la vida, las ideas republicanas, el principio de inocencia, bueno, lo más básico que hasta hace 5 minutos era de perogrullo en el Uruguay y en el mundo, pero con estas normativas se ha establecido esta suerte de ideario progresista que tal vez en estos 5 años se consolide con un Ministerio de la Mujer. Tenemos por ver si eso va a pasar o no, están las ideas. Por ende que la cosa puede estar mucho peor de lo que está, inclusive. Ver la entereza todavía que tiene Sergio conmueve. La verdad que conmueve y además te raja el alma porque es un luchador incansable, ¿no? Viviendo un dolor intenso y constante durante 6 años porque no ha tenido paz. Y la verdad que esta señora le dé la espalda de la manera que se la dio, ¿no? Como ha dado la espalda tantas veces, porque sabemos que es la promotora número 1 de la Agenda 2030 acá en Uruguay, yo lo he dicho un montón de veces y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y ver esto es justamente ver cómo ayuda a ella a implementarla, ¿no? Porque darle la espalda a un hombre que está sufriendo, a una familia que está sufriendo como está sufriendo la familia Mastandrea es tremendo, injustamente además, porque ya todo el país sabe que es injustamente, menos ellos, ellos son los únicos que todavía no se enteraron. Y Jorge Díaz tampoco, ¿no? Estamos hablando de ellos, viste que es un combo. Estamos abordando el tema de lo que es la Agenda 2030. En el Liceo de Piriápolis se quiere generar un reconocimiento facial de los alumnos, ¿ya? Un control, vamos rumbo a un control total y absoluto de la sociedad. Y lo que vemos es que no hay, digamos, una suerte de reacción en la población. Porque todo se divide en izquierda, derecha, porque si apoya a fulano sos izquierda y si no apoyas acá sos de ultraderecha. Y yo creo que en esa ambigüedad, o digamos que es algo binario, que es 0 y 1, es izquierda, derecha, no se está viendo lo que se nos está viniendo encima, ¿verdad? Mencionaste el tema de la pandemia y yo estaba, ahora que mencionaste el tema de los menores y los datos biométricos, yo recordaba el pase verde. Recordemos que el pase verde se intentó en Uruguay. De hecho, hubo una función en el Adela Reta únicamente para aquellos vacunados, en una suerte de ensayo de lo que iba a ser el pase verde. Acá se iba a implementar eso, evidentemente no cuajó. Muchas de las cosas que desde el globalismo pretendieron impulsar no funcionaron, pero otras sí. Yo creo que ellos dieron varios pasos adelante y luego retrocedieron, es verdad, pero retrocedieron menos de lo que avanzaron. O sea que hoy están más adelante en ese plan que antes de la pandemia, porque han encontrado que la ciudadanía, no solamente en Uruguay sino en el mundo, con la correcta dosis de terror puesto por parte de los medios y con la ayuda de los gobiernos, siempre serviles a lo que se les plantee, porque si no, no van a recibir el financiamiento en forma de deuda que necesitan para seguir adelante con sus gobiernos que lo único que hacen es expandir el gasto. Con la correcta presión, la ciudadanía cree cualquier cosa, se desespera y se vuelve no solamente en obediente, sino en delatora, que es un paso más. Es lo que vemos en Cuba, donde la gente tiene miedo de expresarse porque le puede delatar el vecino.
a las autoridades dictatoriales. Los famosos chivatos que le dicen ellos, que andan por todos lados. Exacto, exacto. Y uno habla con cubanos acá y están todos con miedo hasta en Uruguay, porque no sabes cuál es parte de los servicios que está en Uruguay. Es increíble la lógica en la que están, que tiene que ver no solo con la opresión dictatorial, sino con el sistema de delación, que es terrible cuando aparece la delación. Y en Uruguay se logró eso. Personas que delataban en redes sociales, señalaban con el dedo, levantaban el teléfono y llamaban a autoridades, asignándole que tal persona no estaba cumpliendo con la normativa. Gente que fue presa por reunirse en una plaza, recordémoslo, estuvieron varios días presos por cantar el himno en una plaza. Esto pasó en Uruguay, hoy por hoy nadie más habla de eso, hoy por hoy parece una locura, pero se vivió, se hizo, nadie se hace responsable, ni nadie está buscando responsabilidades. Recordemos que también se intentó, sin éxito, porque la ciudadanía no recurrió a ella, a la vacunación de COVID para menores de edad. Un acto que está reñido con cualquier lógica que nos venían presentando, porque nos presentaban una vacuna para un virus que afectaba mayoritariamente a la gente con ciertas condiciones preexistentes y de la tercera edad. Los niños no estarían en esa población de riesgo, pero además esa vacuna, estaba claro, no evitaba que quien se daba la vacuna siguiera contagiando. Por ende, el niño que se vacunaba no dejaba de contagiar y no era población de riesgo. Pues entonces, ¿por qué le inyectamos a los menores de edad una sustancia experimental? Nadie me lo pudo explicar. Hubo un juez que tuvo una tarea heroica ahí, frenando ese impulso. Yo le llegué a hablar, me acuerdo, con el secretario de Salinas en su momento, en una reunión social que terminó bastante más caliente de lo que parecía, porque yo estaba ahí y lo escuché hablando coloquialmente de la vacunación de menores y me calenté y lo increpé educadamente, y descubrí que el secretario de Salinas no tenía ni idea de por qué se estaba haciendo eso. Y la respuesta de por qué se vacunó a menores en el Uruguay es clara: estaba en el contrato, están las responsabilidades que la calle Pou y Orsi también y cualquier otro gobernante va a asumir con los organismos internacionales de crédito, porque si no, no viene la plata. Entrando, si quieren, a la Libertad Avanza. Podemos hacer, nosotros tenemos... Nicolás, te voy a interrumpir, porque Sí. me diste pie para hacerte una pregunta, porque tú estabas en Cabildo Abierto. Sí. Hace cuestión de un mes y medio estuvo acá en estos micrófonos Guido Marini Ríos. Sí. Nosotros le preguntamos al líder de Cabildo Abierto si estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos con todas estas políticas, digamos, de desenmascaramiento de lo que pasó en la pandemia a través de Robert F. Kennedy Jr. Él dijo que sí, que estaba siguiendo todas las alternativas y que se confirmaba esto, que rodara la cabeza que tendría que rodar. Es decir, tendría que rodar la cabeza de Salinas y de Rando, ¿verdad? Y el Gach. Nada de eso va a suceder. Ya se los adelanto desde ahora. Ninguna cabeza va a rodar. Lo sabemos. Creo que ni en Uruguay ni en el mundo. Y Manini era consciente en todo momento, porque yo lo hablaba con él y no estaba de acuerdo con lo que hacía Salinas. Yo creo que esto ya lo puedo decir libremente. Tenía sus reparos, pero naturalmente el que llevaba adelante esas políticas era Luis Lacalle Pou, que tampoco era su política, era la política que le dijeron que tenía que seguir. Digamos que si uno repasa, hace una hoja de ruta de las expresiones y decisiones de Luis Lacalle Pou, pareciera como que él no quería hacer las cosas que terminó haciendo y que siempre terminó dando mayor margen que en cualquier parte del mundo para que la gente no haga lo que el globalismo pedía, porque se ve que él estaba muy en contra. Seamos razonables. Lacalle Pou no tenía ninguna libertad. Lacalle Pou es un gestor, es un mero gestor del globalismo, ya fuera Lacalle Pou o Daniel Martínez, iba a pasar exactamente lo mismo. Por supuesto, con Daniel Martínez mucho peor, porque no íbamos a contar con esas ribetes de libertad que Lacalle Pou se dignó en darnos, aunque mínimos, hicieron que la situación fuera por lo menos respirable, pero fue bastante densa y bastante incómoda y molesta. Hasta que no nos independicemos de la política de deudas, de asumir deudas en organismos internacionales, con dineros que no tenemos para pagar y que además vienen con cláusulas de Agenda 2030 que obligatoriamente tenemos que seguir, hasta que no cortemos con ese ciclo de vinculación extorsiva con el globalismo, no vamos a tener soberanía. Y el único partido político de todo el espectro político que tiene una propuesta soberanista que nos libera del yugo de los organismos internacionales de crédito es la Libertad Avanza, porque va a dejar el país en superávit, sin deudas y sin necesidad de recurrir a estos organismos internacionales. Me lleno la boca cuando digo esto. Es el único
único plan viable para independizarnos y tener soberanía de una vez por todas. ¿Cuáles son los puntos, quizás sean todos, de contacto con la Libertad Avanza Argentina? Porque ¿cuáles son los puntos en contacto que tenés, o puntos comunes, o donde convergen, verdad? Acá en la Libertad Avanza tenemos gente que se ha ido convenciendo y se convenció del todo con Javier Milei en la medida que lo fue viendo gobernar, y hay gente que estuvo convencida desde el primer segundo. Esas son las dos posibilidades en la Libertad Avanza. O sea que lo primero que nos une es convicción emocional, el imperativo del alma de identificarnos con ese proceso de libertad que se inicia en Argentina, que está inspirado en ideas universales que nos inspiran directamente, no a través de Milei, sino directamente. Pero la influencia de Milei es innegable, y además es un espejo en el cual nos podemos mirar para aprender cosas buenas y cosas para mejorar, cosas que el propio Milei también ha ido corrigiendo y mejorando. Es una linda hoja de ruta para ir viendo y corrigiendo, pero por supuesto que compartimos con la Libertad Avanza en Argentina la necesidad de balancear el presupuesto, la necesidad de no dejarle a nuestros hijos deuda en el bolsillo, deuda a pagar. Tenemos que dejarle dinero constante y sonante en el bolsillo. Ahí ya tenemos un gran corte de la realidad. Otra cosa que yo veo en la Libertad Avanza de Argentina, que me identifico mucho, es una disposición muy firme a enfrentar el delito con esa frase que Milei siempre dice, el que las hace las paga, y que nosotros vamos a traer al Uruguay de la mano de los técnicos de experiencia internacional que están asesorando a la Libertad Avanza, y con el intercambio que estamos teniendo ya con El Salvador, con la gente asesores de Bukele, porque vamos a traer el plan más duro. Ya no es de mano dura, es de mano de hierro, ya no es de tolerancia cero, es de tolerancia doble cero, donde el malandraje va a temblar. Si con el plan económico de la Libertad Avanza tiembla la casta política, con el plan de seguridad de la Libertad Avanza, pues tiembla el malandraje. Lo vamos a poner en posición fetal, donde estén los vamos a buscar, los vamos a encontrar, los vamos a poner presos, vamos a tener plazas ilimitadas para que el malandra vaya en cana, a costo lo más cercano a cero posible, porque vamos a presentar un plan de cárceles en carpas, donde el trabajo será obligatorio, donde se tendrán que levantar bien temprano en la mañana cuando sale el sol, donde tendrán que formar, donde tendrán que saludar a la bandera, donde tendrán que estudiar, trabajar, salir adelante, y donde no se podrá hablar de tonterías y estupideces como los derechos humanos avalando que se rasquen el higo y que coman de arriba y que quemen los colchones y después reciban colchones nuevos de la ciudadanía sacrificada, que con sus impuestos tienen que andar amortizando la salvajada de estos malandras que no solamente nos matan y nos roban, sino que además nos hacen pagar sus costos carcelarios. Bueno, bajo ningún contexto. Aumento de penas. Se viene un plan verdaderamente duro en seguridad, donde vamos a solucionar este problema que tenemos con el malandraje de forma rápida, sencilla y quirúrgica. Acá se acaba la joda. Vamos a entrar en un terreno complicado que es más Estado o menos Estado. La consigna es renta básica universal, una de las prioridades que tiene la Agenda 2030. ¿Cómo ve la Libertad Avanza el tema de la renta básica y, por ejemplo, de cerrar en forma paulatina al Mides hasta que desaparezca? La renta básica es una idea abominable, destructiva, empobrecedora y ridícula, propia del socialismo de la izquierda, y me alegro que salgan las femibolches a hablar de la renta básica universal, porque deja bien claro quién es quién. Nosotros necesitamos que aparezcan esos orcos en la pantalla defendiendo estas cosas absolutamente indefendibles, para que la gente entienda, por favor, de una vez por todas, quiénes son. No son los portadores de la paz universal, ni vienen a luchar por los derechos humanos de nadie, vienen la opresión total. ¿Cuál es la opresión total? La opresión total es cuando te quitan el fruto de tu trabajo, que es quitarte la libertad para financiar sus vidas inoperantes e inútiles, porque ninguna de esas orcos puede generar un solo peso en el sector privado, porque no hacen nada productivo. Todo lo que hacen destruye. Por ende, lo que quieren ahora es una renta universal para que nosotros, lo que laburamos, financiemos su inutilidad permanente. Bueno, eso con la Libertad Avanza será absolutamente imposible, no lo vamos a permitir, nos da risa, nos reímos a carcajadas de la salvajada que implica eso. Pero vamos para atrás. Estamos desarrollando el plan primero de corte de la Libertad Avanza, que
todavía no está pronto, pero conceptualmente tenemos algunas convicciones claras. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los ministerios que vamos a cortar de una. El Ministerio de Desarrollo Social se tiene que ir, no así los planes sociales que serán administrados por una oficina en otro ente, pero no en el Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene que quedar claro, y tú lo dijiste muy bien cuando hablaste de las ONGs. Hay un grupo de sinvergüenzas que a través de organizaciones tipo las ONG tercerizan servicios para el Ministerio de Desarrollo Social y nos están dejando secos, nos están choreando toda la guita. Los tenemos que amputar, le tenemos que pasar la motosierra, pero a eso día uno y sin piedad, motosierra absoluta. Y muchos me preguntan, cuando hablamos de pasarle la motosierra a los ministerios, ¿qué va a pasar con los funcionarios públicos que están en los ministerios? Que eso va a estar claramente establecido en el plan de recortes, pero yo puedo adelantar una primicia de ese plan de recortes, que por supuesto que va a tener una gradualidad de lo que tiene que ver con funcionarios públicos, porque tenemos que reactivar la economía para que genere trabajo y que genere trabajo de calidad con sueldos de primer mundo, no las porquerías que tenemos hoy. Pero la primicia que voy a dar es otra. Vamos a dividir en dos grupos, los funcionarios públicos por un lado y los ñoquis por el otro lado. Todos los ñoquis, cargos de confianza, asesor del asesor, el aguatero suplente, el que sirve el café, motosierra, porque no tenemos un mango que nos sobre para bancar los premios consuelo de la política y los ñoquis que están parasitándose en toda la administración pública, jodiéndole la vida a los funcionarios públicos de bien, que no pueden hacer su tarea por culpa de los ñoquis, que cobran menos por culpa de los ñoquis, que son señalados por la población como que no laburan por culpa de los ñoquis. Queremos rescatar al funcionario público de calidad, que sabemos que existe en el Estado uruguayo, resignificarlo, darle un rumbo adecuado y hacerlo y darle dignidad a la función pública, mientras la reducimos a su mínima expresión. Para eso vamos a cortar con todos los ñoquis en todos los ministerios. Por ende, ministerio que se corta, hasta luego. Ministerio que se cambia su formulación, va a pasar a ser mucho más chico, pero el ministerio que quede no va a quedar como está, porque van a volar todos los ñoquis y los sinvergüenzas que están ahí pululando, y va a quedar una estructura, como yo llamo, de un estado fuerte. Un estado fuerte es un estado mínimo. Un estado gordo es un estado débil, asqueroso, que yo tengo que estar pagando con mis impuestos 6 meses del año, trabajo para mantener a estos vagos. Basta. Nicolás, yo creo que lo profundo o el kit de toda esta cuestión está en la educación. Es decir, vos ves que la educación cada vez está en mayor decadencia, ¿no? Y crece, es decir, la falta de educación es directamente proporcional a la cantidad de ciudadanos que en realidad no aportan nada a la sociedad, y por eso el MIDES cada vez se hace más grande, más contundente, pero además lamentablemente estamos paralelamente creando una sociedad que levanta la mano si le ofrecen la renta básica. Lamentablemente es así. Sí, eso es una realidad. Es decir, fáctica. Hoy por hoy, si vos haces una encuesta de cuántos uruguayos aceptarían una renta básica universal y se quedan tirados en el sillón, nos vamos a llevar una sorpresa no muy grata. No es mejor, o no estoy diciendo mejor, no, pero no se debería enfocar eso o atacar primeramente la educación y empezar a generar cabezas que realmente sean productivas y pensantes, porque realmente estamos entrando en una etapa de nuestra sociedad que ya está en barranca abajo. Yo no estoy diciendo que llegamos al punto de lo que ha llegado a Argentina, donde había un 40% de población planera, ¿no? Y hoy por hoy tenemos, después todo fue una cuesta arriba también, ¿no? Y está siendo una cuesta arriba. Pero ¿no será importante focalizarnos en la educación y tratar de empezar a generar cabezas que realmente puedan discernir, puedan entender de que hay que ser productivo y que no se puede que uno quedar en el sillón esperando todos los meses la renta básica, que tampoco va a ser gratis, porque esto siempre va a ser a cambio de algo, ¿no? Maravilloso. Yo me pregunto, ¿qué padre, qué mamá va a llevar a sus hijos voluntariamente a un centro educativo donde lo van a sexualizar, donde le van a enseñar que puede elegir su sexo como quiera, donde le van a enseñar que la droga es algo bueno, salvo que sea obligatorio, como es hoy la educación pública? ¿Qué padre va a hacer eso? Con un sistema de vouchers como el que vamos a presentar nosotros, la familia tendrá el poder de elegir el centro educativo que realmente representa, con lo que enseña, los valores que quiere impartir a su hijo. Se acaban todos los problemas. Las infancias trans que promovió
Julio María Sanguinetti en el Partido Colorado, no recibiría ni un solo voucher, ¿está claro? Solamente el de Julio María Sanguinetti, no para sus nietos, ¿no? Eso para los nietos de los pobres, porque los nietos de Sanguinetti no fueron a la charla de infancias trans del Partido Colorado. Él solamente la promovió y se aseguró de que su familia no asista a esa porquería, ¿verdad? Creo que al Entonces, final no la echaron para atrás. No, sí, creo que no se llevó a cabo. Creo que al final no se llevó a cabo, porque creo que un poco de presión hubo para que esto no se llevara a cabo, ¿no? Me alegro pila, yo vi un artículo de Julio María Sanguinetti defendiendo la instancia. Sí. O sea que, si se hizo o no se hizo, si no se hizo, me alegro por los gurises que iban a asistir ahí a ser adoctrinados, ¿verdad? Pero la defensa que hizo Sanguinetti está para encuadrar y para dejarlo en el legado que va a dejar al Uruguay al lado de su nombre. La entrega total de la patria a la izquierda, desde el Plan Coco, Colorado comunista, en la Intendencia Municipal de Montevideo, hasta la justificación ideológica de un taller de infancias trans en el Partido Colorado. Un ser nefasto que pasará a la historia de esa manera, como una persona nefasta, a diferencia de Jorge Valle, que todo el mundo lo quiere y pasó la historia como un gran presidente de la República. Ambos colorados, solamente que personas muy distintas, con corazones muy distintos y con planes muy distintos. Ahora bien, lo que yo creo que tú estuviste describiendo y muy bien, además del sistema educativo, es la lucha cultural, porque cuando hablamos de esa renta universal, la noción de que alguien tiene que pagar todo lo que el Estado te dé es una que aún no existe en el Uruguay porque recién creamos la Libertad Avanza. Recuerden que hasta este momento todos los partidos políticos que existen operan como que los caramelos son gratis y te los tiran en la boca y vos abrís la boca, lo recibís y el caramelo es gratis y lo paga el éter, lo paga el Espíritu Santo. No, eso alguien lo tiene que pagar, lo paga el que labura y esa batalla cultural la dará la Libertad Avanza. Pero no solamente eso, porque hay una doble función que cumple la Libertad Avanza, porque su trabajo político, el trabajo político electoral de la Libertad Avanza, que terminará con una votación mayor o menor, pero con una votación, será un trabajo cultural en sí mismo. Ustedes imagínense un 2030 iniciando con un gobierno, ya sea de la coalición republicana o del Frente Amplio, pero con una gran bancada de la Libertad Avanza. Eso va a generar un shock cultural donde todo el mundo del periodismo, la ciudadanía, todos van a tener que intentar entender qué representa esta bancada nueva que está trancando todo lo que implique aumentar el presupuesto del Estado, todo lo que implique endeudar al ciudadano, todo lo que implique aumentar impuestos. ¿Qué es esa bancada que por primera vez en la historia del Uruguay no aprobó el presupuesto del gobierno pasado, en el primer año de gobierno? Ustedes saben que todos los primeros años de gobierno se aprueba el año anterior y se aprueba siempre en general por todos los partidos y luego en particular, inciso por inciso, los partidos pueden aprobar o no. Pero se estila que en general se apruebe. Ese no será el estilo de la Libertad Avanza. Vamos, un presupuesto del año 2029 que aumente los impuestos y aumente el déficit no tendrá el voto de la Libertad Avanza en un hecho histórico. Por ende, así comienza la batalla cultural y me remito a una de las primeras preguntas que me hicieron sobre la Argentina. Un joven en su carrera política, digamos, Javier Milei, que era diputado, con una votación mucho más magra que la que obtuvo unos años después a la presidencia, en un sistema electoral un tanto diferente el argentino que el uruguayo, con solo 2 diputados. Milei marcó una decencia política, una forma de trabajar, una dignidad de no votar jamás nada que aumente los impuestos, que conmovió a la ciudadanía y lo propulsó a la presidencia. Por ese rumbo vamos en la Libertad Avanza. Nico, te tengo que hacer una pregunta, 2 preguntas. Adelante. Primero, Milei sigue recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Verdad? Es decir, esas cosas siguen pasando. Trates de explicar esa postura que un poco se contradice con lo que hablamos al principio, ¿te acordás? Y otra cosa, ¿la Libertad Avanza Uruguay está siendo financiada por la Libertad Avanza Argentina? Te tengo que hacer esas preguntas porque, bueno, la gente se las pregunta. Está perfecto. Nosotros no lo hablamos, pero la agenda es absolutamente abierta. Eso está como implícito. Así que adelante con todas las preguntas cordiales y no tan cordiales, porque lo importante es que la ciudadanía sepa lo que tiene que saber. Y las preguntas a veces tienen que ser incisivas para llegar al fondo de la verdad, ¿no? Vamos por lo primero, ¿verdad? Milei también, por supuesto, está manteniendo los planes sociales, algo que a él le debe resultar
repulsivo que hayan planes sociales. Lo que sucede es que hay un proyecto para la República Argentina que necesita tener una visión de estadista, de corto, de mediano y de largo plazo. Y existe algo que es un principio liberal, que es la ética de la emergencia, en lo cual nosotros creemos que no podemos, por hacer nuestras reformas, dejar que la gente se quede absolutamente desamparada en la calle porque es hija de un sistema injusto y opresor socialista. Por ende, ¿cómo hacemos estas transiciones para lograr llegar a ese horizonte en el cual la libertad es la que manda? Bueno, ahí está la gran pregunta y Javier Milei lo va respondiendo de forma muy pragmática, muy inteligente a su manera. Eso puede implicar en una república como la de Argentina, con su dimensión, que el país tenga que seguir pidiendo préstamos, sin lugar a dudas. Hay que ver también cuáles son las condiciones, porque no es la misma una Argentina absolutamente fundida que recurre a un organismo internacional a una Argentina de pie que da superávit fiscal y que requiere dinero para seguir adelante con las reformas que pondrán a Argentina en el primer mundo. Recuerden que hoy Argentina es uno de 5 países en el mundo que da superávit fiscal. No estamos hablando de algo menor. Recuerden que Milei logra quebrar el déficit en un mes. En un mes. El déficit de más de 100 años. En un mes. Estamos hablando de las ligas mayores de la excelencia política. Entonces, muchas de estas cosas que tal vez se contradicen con los conceptos que estamos manejando, que tienen que ver con la aplicación en la realidad de las ideas que defendemos, tienen que comprenderse con ese pragmatismo y esa visión de estadista, tanto en el caso de Milei como en el caso de la Libertad Avanza Uruguay. Por eso es tan importante que nuestros planes estén bien detallados, porque le tenemos que mostrar a la ciudadanía hacia dónde vamos, pero qué vamos a hacer mientras tanto, que no tiene que ver necesariamente con el objetivo final, sino que es el primer, segundo o tercer paso que daremos para llegar a ese objetivo final. Sobre el financiamiento de la Libertad Avanza en Uruguay, si en la Libertad Avanza en Argentina están deseosos de poner un peso, estoy encantado de recibirlo. Hasta ahora estamos bancando todo en nuestro bolsillo. A mí me gustaría tocar un punto medular, como es el tema de la soberanía nacional. Yo creo que un Estado sin soberanía no existe. Bueno, lo hablaste muy bien tú ahí al comienzo, de que estamos recibiendo plata a cambio de imposiciones. Llamémosle Agenda 2030, llamémosle imposiciones que vienen de los organismos supranacionales. Me llama mucho la atención en Argentina con el tema del litio. Viste que Elon Musk en un determinado momento se acercó mucho al gobierno de Milei, lo del tema del petróleo de Vaca Muerta, y a mí me gustaría un poquito traspolar el tema ese hacia el Uruguay, porque nosotros vivimos en el Uruguay. Acá tenemos organismos que ya se han apoderado de la tierra, del agua, ahora vienen empresas multinacionales por el tema del hidrógeno verde. Hoy, por ejemplo, salió una nota en el diario El País hablando de los peligros y la contaminación del agua, con todo el tema de lo que ha sido el proyecto Neptuno, que ahora se abortó. Vamos por una reestructura, digamos, de la planificación de lo que va a ser del suministro de agua potable a la población. Ahora bien, la Libertad Avanza, ¿cuál es el concepto de soberanismo que maneja? Te voy a agarrar esta pregunta por el lado de la casta, y ahora te lo voy a explicar y te lo voy a unir. Nosotros hablamos de la casta política, ¿verdad? Primero, que esos organismos internacionales que tú mencionaste ya identificaron con quién quieren trabajar, y es con los estados. La entrega con los estados es total. El chamullo de la soberanía, de los puestos de trabajo, de la defensa del trabajo nacional está completo, y la entrega de todo es completa también. Y esto lo estamos viendo cuando los organismos globalistas definen con quién quieren laburar idealmente, y es con los estados. No importa si gobierna la calle Pou o gobierna Orsi, da igual, mientras esté el Estado uruguayo como aval, porque el sistema que promueve esta idea de Estado rechoncho, Estado de bienestar, que el bienestar es solo para los políticos, por supuesto, pero el bienestar está para ellos, siempre le va a servir a las grandes organizaciones globalistas. Ahora, cuando hablamos de casta, hay una característica que es fundamental, y es el concepto de casta parasitaria. Es una característica de la casta. ¿Qué significa? Que esta casta no produce nada, parasita, vive chupándole la sangre al que produce, vive succionándole la vida al contribuyente. Como no produce nada, no le importa que el Uruguay tenga un modelo de producción adecuado, no le importa que el Uruguay proteja sus recursos naturales, no le importa que el modelo de trabajo
trabajo o educación sea el adecuado, porque no dependen de su laburo los políticos, dependen de chuparle la sangre a los demás. Mientras haya impuestos, habrá dinero para los chupasangre, sin vergüenza de los políticos. Por ende, nada importa. Y cualquier entrega luce como una buena idea porque es una oportunidad para la coima y para el acomodo de los políticos que están en ese momento sentados en la silla del poder. Esto se diferencia de los patricios. Pensemos en un modelo de gobierno donde había una élite que gobernaba. En el pasado tuvimos el sistema del patriciado. Pero ¿cuál es la diferencia? Los patricios trabajaban la tierra, damas y caballeros. Por ende, tenían un interés en que el Estado cuidara el modelo de producción ganadera y agrícola, porque vivían de eso, entonces había una visión de país por parte de los que gobernaban, había una necesidad de cuidar las cosas, porque el dinero para esa élite venía del laburo, no de parasitar a los demás. Y ahora lo engancho con lo que vos me preguntaste, ¿qué pasa con la soberanía? Bueno, pues bien, mientras sigamos gobernados por los parásitos, pues entonces no vamos a tener posibilidad ninguna, ni de soberanía, ni de preservar nuestros recursos. ¿Quiénes van a preservar nuestros recursos y nuestra soberanía por sobre cualquier cosa? Nuestro sacrificado sector privado, que depende de que tengamos recursos para sobrevivir y para llevarle el pan a la mesa a sus hijos. Por ende, lo que tenemos que sacar es a los parásitos sinvergüenzas de la política, reducir el Estado en su mínima expresión y dejar que el sector privado comience a tomar control de los grandes flujos de la nación, y solito irán apareciendo los emprendedores en cada área que dirán: hey, cuidado con lo que hacemos con el agua, muchachos, porque esto es el agua que utilizamos nosotros para producir. Guarda con esto. ¿Cuál es el plan que tenemos para el agua? Pensémoslo, invirtamos en esto, que no nos pase como nos pasó en Uruguay, que tomamos agua podrida, poniendo de millones de dólares año tras año durante décadas para que se invierta en el agua. O sea que el Estado fracasó rotundamente. La solución es poner a la gente que produce, que trabaja, que ama el Uruguay al mando de sus tareas, de sus vidas y de su familia. Darle la soberanía a la gente es darle la soberanía al Uruguay, porque ¿qué es el Uruguay si no es su gente?